Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les mandamos un saludo a todos los presentes y también a todos los que nos van a ver en las grabaciones. Voy a subirle un poquito más aquí. Listo. Mi nombre es Vladimir Atahualpa Martínez Bello. Soy historiador por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También tengo un diplomado en Historia y Antropología de las Religiones por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y también un diplomado como gestor cultural por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Y junto con Isaura Sánchez fundamos lo que sería el proyecto de la rama de Diana. Pues hoy les damos la bienvenida y pues a nuestra masterclass sobre lo que sería la historia de Baba Yaga. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a empezar. Quisiera comentarles antes de iniciar que pues realmente no hay como un límite de horario. Pues bueno, pueden durar 30 minutos, puede durar 1 hora y media, 2 horas. La idea, pues bueno, es como llevarlo con calma, llevarlo tranquilo. Digo, no hay prisa. Si ustedes en algún momento pues tienen alguna otra cosa que hacer, pues pueden ir a ver después la grabación y pues realmente no hay ningún problema. Después la subiremos a YouTube y ustedes ya podrán verla ahí. Entonces, bueno, lo que les queríamos comentar también es que pues nos gustaría mucho escuchar sus comentarios. Finalmente, pues nuestra idea no es como que nosotros les digamos el fin último de toda la información porque pues no tiene sentido. Realmente el conocimiento se va construyendo entre todos, pero lo que queremos pues es que se vuelva un espacio donde podamos platicar de estos temas, tener otras perspectivas y sobre todo la idea del proyecto pues es que no crean tanto así como en lo que les decimos, sino que porque pues luego se vuelven dependientes, ¿no? De las personas y tampoco es nuestra idea como ponernos en el plan de que nosotros lo sabemos todo y nada más tienen que seguir lo que nosotros decimos, sino que más bien lo que nosotros queremos es darles fuentes, darles información para que ustedes se formen un criterio propio, para que ustedes puedan reflexionar sobre todo lo que vamos a ver aquí y ya después ustedes puedan utilizar toda esta información pues en el sendero espiritual que ustedes pues estén practicando, ¿no? Me parece que al menos desde la perspectiva histórico-antropológica no hay como un sesgo, no hay ninguna inclinación, no nos interesa como convencerlos de nada ni que nos sigan nada más a nosotros, sino pues es como compartir y reflexionar y pues hacer conversación de estos temas sobre pues entre nosotros y la gente que quiere también aprender, ¿no? Esta es la idea también. Vamos a tratarlo como de un tema muy general, vamos a irlo desmenuzando poco a poco para que pues vayamos todos así poco a poco, ¿no? Si en algún momento ustedes quieren comentar algo, tienen alguna pregunta, pues pueden hacerla aquí en los comentarios y hacemos un diálogo entre todos. Le mando un saludo a Bat. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y pues bueno, vamos a comenzar. Les voy a compartir, les hice unas diapositivas para que vayamos viéndolas. Entonces, bueno, como les decía, hoy vamos a ir conociendo lo que es la historia de Baba Yaga. Es un personaje que aparece pues en los cuentos del folclore, sobre todo pues digamos de los eslavos. Entonces, como es un personaje de los cuentos, pues ustedes van a encontrar muchas versiones de estos cuentos donde aparece precisamente Baba Yaga. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a empezar. Vamos a empezar pues leyendo, ¿no? Precisamente uno de los cuentos de Baba Yaga, se los voy a leer yo, y después lo vamos a ir retomando. Como yo les comentaba, pues nada más es uno de los tantos cuentos en los que aparece Baba Yaga, ¿no? Y se los cuento porque pues es muy bonita toda esta cuestión de la tradición oral. Recuerden que muchas veces pues estos pueblos pues no todos sabían leer y escribir y la forma en que ellos transmitían su conocimiento pues era a través de la tradición oral, ¿no? Y que pues como vamos a ver en el transcurso de esta masterclass, estos cuentos que son pues muy entretenidos, también tienen un profundo, pues digamos, trasfondo mitológico, simbólico, muy importante. Entonces yo también como que los invito a que relean todos estos cuentos de los hermanos Grimm, que nos contaban a veces de niños, o todos estos cuentos de hadas, para darles otro tipo pues de reflexión y otro tipo de lectura a partir de lo que podamos ver hoy, ¿no? Entonces, bueno, vivía en otros tiempos un comerciante con su mujer. Un día, esta se murió, dejando una hija. Al poco tiempo, el viudo se casó con otra mujer que envidiosa de su hijastra la maltrataba y buscaba el modo de librarse de ella. Permítanme tantito, dejen un poquito más grande esto. Ahí está. Aprovechando la ocasión de que el padre tuvo que hacer un viaje, la madrastra dijo a la muchacha: ve a ver a mi hermana y pídele que te dé una aguja y un poco de hilo para que te cosas una camisa. La hermana de la madrastra era una bruja, y como la muchacha era lista, decidió ir primero a pedir consejo a otra tía suya, hermana de su padre. Buenos días, tita. Muy buenos días, sobrina querida. ¿A qué vienes?
Mi madrastra me ha dicho que vaya a pedir a su hermana una aguja e hilo para que me cosa una camisa. Acuérdate bien, le dijo entonces la tía, de que un álamo blanco querrá arañarte la cara. Tú átale las ramas con una cinta. Las puertas de una cancela rechinarán y se cerrarán con estrépito para no dejarte pasar. Tú úntale los goznes con aceite. Los perros te querrán despedazar. Tírales un poco de pan. Un gato feroz estará encargado de arañarte y sacarte los ojos. Dale un pedazo de jamón. La chica se despidió, cogió un poco de pan, aceite y jamón y una cinta. Se puso a andar en busca de la bruja y finalmente llegó. Entró en la cabaña, en la cual estaba sentada la bruja Baba Yaga sobre sus piernas huesosas, ocupada en tejer. Buenos días, tía. ¿A qué vienes, sobrina? Mi madre me ha mandado que venga a pedirte una aguja e hilo para coserme una camisa. Está bien. En tanto que lo busco, siéntate y ponte a tejer. Mientras la sobrina estaba tejiendo, la bruja salió de la habitación. Llamó a su criada y le dijo: «Hey, date prisa, calienta el baño y lava bien a mi sobrina porque me la voy a comer». La pobre muchacha se quedó medio muerta de miedo y cuando la bruja se marchó, dijo a la criada: «No quemes mucha leña, querida. Mejor es que eches agua al fuego y lleves el agua al baño con un colador». Y diciéndole esto, le regaló un pañuelo. Baba Yaga, impaciente, se acercó a la ventana donde trabajaba la chica y le preguntó a esta: «¿Estás tejiendo, sobrinita?» «Sí, tita, estoy trabajando». La bruja se alejó de la cabaña y la muchacha, aprovechando aquel momento, le dio al gato un pedazo de jamón y le preguntó cómo podría escaparse de allí. El gato le dijo: «Sobre la mesa hay una toalla y un peine. Cógelos y echa a correr lo más deprisa que puedas, porque la bruja Baba Yaga correrá tras de ti para cogerte. De cuando en cuando, échate al suelo y arrima a él tu oreja. Cuando oigas que ya está cerca, tira al suelo la toalla, que se transformará en un río muy ancho. Si la bruja se tira al agua y lo pasa a nado, tú habrás ganado la delantera. Cuando oigas en el suelo que no está lejos de ti, tira el peine, que se transformará en un espeso bosque, a través del cual la bruja no podrá pasar». La muchacha cogió la toalla y el peine y se puso a correr. Los perros quisieron despedazarlas, pero les tiró un trozo de pan. Las puertas de una cancela rechinaron y se cerraron de golpe, pero la muchacha untó los goznes con aceite y las puertas se abrieron de par en par. Más allá, un álamo blanco quiso arañarle la cara. Entonces ató las ramas con una cinta y pudo pasar. El gato se sentó al telar y quiso tejer, pero no hacía más que enredar los hilos. La bruja, acercándose a la ventana, preguntó: «¿Estás tejiendo, sobrinita? ¿Estás tejiendo, querida?» «Sí, tía, estoy tejiendo», respondió con voz ronca el gato. Vamos a avanzar. Baba Yaga entró a la cabaña y viendo que la chica no estaba y que el gato la había engañado, se puso a pegarle diciéndole: «Ah, viejo goloso, ¿por qué has dejado escapar a mi sobrina? Tu obligación era quitarle los ojos y arañarle la cara». «Llevo mucho tiempo a tu servicio», dijo el gato, «y todavía no me has dado ni siquiera un huesecito, y ella me ha dado un pedazo de jamón». Baba Yaga se enfadó con los perros, con la cancela, con el álamo y con la criada, y se puso a pegar a todos. Los perros le dijeron: «Te hemos servido muchos años sin que tú nos hayas dado ni siquiera una corteza dura de pan quemado, y ella nos ha regalado pan fresco». La cancela dijo: «Te he servido mucho tiempo sin que a pesar de mis chirridos me hayas engrasado con sebo, y ella me ha untado los goznes con aceite». El álamo dijo: «Te he servido mucho tiempo sin que me hayas regalado ni siquiera un hilo, y ella me ha engalanado con una cinta». La criada exclamó: «Te he servido mucho tiempo sin que me hayas dado ni siquiera un trapo, y ella me ha regalado un pañuelo». Baba Yaga se apresuró a sentarse en su mortero. Arreándole con el mazo y barriendo con la escoba sus huellas, salió en persecución de la muchacha. Esta arrimó su oído al suelo para escuchar y oyó acercarse a la bruja. Entonces tiró al suelo la toalla y al instante se formó un río muy ancho. Baba Yaga llegó a la orilla y viendo el obstáculo que se le interponía en su camino, rechinó los dientes de rabia, volvió a su cabaña, reunió a todos sus bueyes y los llevó al río. Los animales bebieron toda el agua y la bruja continuó la persecución de la muchacha. Esta arrimó otra vez su oído al suelo y oyó que Baba Yaga estaba ya muy cerca. Tiró al suelo el peine y se transformó en un bosque espesísimo y frondoso. La bruja se puso a roer los troncos de los árboles para abrirse paso, pero a pesar de todos sus esfuerzos no lo consiguió y tuvo que volverse furiosa a su cabaña. Entretanto, el comerciante volvió a casa y preguntó a su mujer: «¿Dónde está mi hijita querida?» «Ha ido a ver a su tía», contestó la madrastra. Al poco rato, con gran sorpresa de la madrastra, regresó la niña. «¿Dónde has estado?», le preguntó el padre. «Oh, padre mío, mi madre me ha mandado a casa de su hermana a pedirle una aguja con hilo para coserme una camisa, y resulta que la tía es la mismísima bruja Baba Yaga que quiso comerme.
¿Cómo has podido escapar de ella, hijita? Entonces la niña le contó todo lo sucedido. Cuando el comerciante se enteró de la maldad de su mujer, le echó de su casa y se quedó con su hija. Los dos vivieron en paz muchos años felices. Y bueno, este es uno de los muchos cuentos que tiene la tradición oral sobre Baba Yaga. Hay otro muy bonito que involucra también a Basilisa la Hermosa, pero es un cuento muchísimo más extenso, entonces yo elegí este porque pues se adecua bastante bien a lo que veremos hoy, ¿no? Entonces, a raíz de esto que hemos visto hoy, a raíz de este cuento, vamos a irlo desmenuzando poco a poco, parte por parte, para que vayamos viendo finalmente quién era Baba Yaga en todo esto y qué función tienen todos los elementos que hemos visto en este cuento. Entonces, vamos, siguiente diapositiva. Y bueno, vamos a ubicarnos primero. Recuerden siempre que el contexto es súper importante, ubicarnos tanto en el tiempo como en el espacio. Entonces, nosotros nos ubicamos para hablar de Baba Yaga en lo que es Europa Central y Europa del Este. Voy a ver si hay algún comentario. Vamos a darle. Aquí les puse un mapita para que ustedes y nosotros también nos ubiquemos. Vean toda esta área, ¿no? Toda esta área vendrían siendo pues como que los pueblos eslavos. Todo lo que tienen en verde son los pueblos eslavos y es de donde viene más o menos toda esta tradición oral alrededor de Baba Yaga. Entonces aquí nos ubicamos en el espacio para saber de dónde estamos hablando. Y pues bueno, antes de iniciar, pues aquí les pongo una imagen precisamente de Baba Yaga. Esta imagen está tomada, como les comentaba, del cuento de Basilisa la Hermosa y es una representación de ella de 1900. Me gustaría mucho que observaran pues precisamente cómo tiene estos rasgos de una bruja, su cabello largo, canoso, es vieja, va montada en un mortero, como si ustedes se dan cuenta, en la mano izquierda pues lleva una escoba, en la mano derecha pues lleva también, no recuerdo ahorita cómo se llama la otra pieza del mortero para precisamente con el que muelen las hierbas y todos estos elementos que se ocupan sobre todo en la cocina. Entonces, bueno, esta es una imagen para que vean más o menos Baba Yaga. Vean, por ejemplo, todo el bosque frondoso. Vean abajo cómo hay pequeñas amanitas muscarias, porque, pues bueno, toda esta cuestión, precisamente, ¿no? Ahorita que viene lo de Santa Claus y los renos, no sé si sabían eso, ¿no? Que uno de los orígenes de Santa Claus y los renos eran precisamente que se comían estas setas y pues ya había toda esta cuestión del vuelo extático, ¿no? Entonces, si quieren, luego platicamos también de eso ya más detalle para no desinformarlos, pero Santa Claus también gran parte de todo esto de los renos voladores viene de estas amanitas muscarias, ¿no? Entonces, bueno, vean más o menos en dónde se desenvuelve todo, ¿no? El bosque espeso, la bruja que vive en una cabaña, en un bosque espeso, para que vayamos viendo todos estos elementos comunes que muchas veces rodean a la figura de la bruja. Entonces, bueno, ya vimos quién es Baba Yaga, ya vimos dónde se ubica. Y bueno, rápidamente vamos a hablar sobre todo de la tradición oral, como yo les comentaba, gran parte del conocimiento, pues sobre todo se transmitía a través de la oralidad. Pues toda esta cuestión de, pues la gente que sabe leer y escribir realmente es muy reciente. Más o menos vamos a ubicarnos en 1863. Tenemos que Vladimir Dal, un erudito lexicógrafo y folclorista, pues realizó en 1863 en este diccionario Raisonné du Recibe Vivant, uno de los primeros intentos sistemáticos de identificar los tesoros lingüísticos rusos al incluir más de 30,000 refranes y proverbios e insistir en el lado popular y oral de la lengua. Entonces, bueno, en estos cuentos, en esta tradición oral, a Baba Yaga se le denomina monstruo de cuento. ¿Por qué? Porque aparece precisamente en todos estos cuentos de hadas. Pero realmente, esto es lo que vamos a ver también en esta masterclass, ¿no? ¿Realmente Baba Yaga pertenece a los cuentos o a qué categoría pertenece este personaje de Baba Yaga, ¿no? Y aquí les pongo un pequeño fragmento que dice: en este país y en aquel otro, en esta región y en aquella otra, vive la famosa Baba Yaga, con una pierna huesuda que se mueve en un mortero de roble, se apoya en mazos de hierro y borra los rastros que quedan tras ella con una escoba. Esta Baba Yaga tiene 12 hijas, todas hermosas y bien vestidas, perfectas para el matrimonio. Vete por ahí enseguida y sin esposas no vuelvas. Entonces, bueno, estos son como fragmentos, ¿no? de la tradición oral donde se menciona a Baba Yaga, pero vamos a ver si es cierto, ¿no? Que Baba Yaga se queda nada más en el contexto de los cuentos. Vamos a ver si hay algo más profundo. Así, follow me. Entonces, bueno, como yo les decía, Baba Yaga pertenece sobre todo al folclore eslavo. ¿Qué son los eslavos? Pues bueno, los eslavos son un grupo etnolingüístico de Europa Central y del Este. Entonces, bueno,
como les decía, ya vimos en el mapa dónde están ubicados estos pueblos eslavos, comparten una lengua, comparten también a veces tradiciones y pues como vamos a ver ahorita también comparten pues este personaje central que es Baba Yaga. Entonces vamos a encontrar a Baba Yaga en diferentes pueblos eslavos, cada uno con ciertas particularidades, pero que finalmente pues digamos hacen mención al mismo personaje. Les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de La Llorona. Todos sabemos exactamente más o menos en general cuál es la historia de La Llorona, pero tiene sus particularidades en Puebla, en el Estado de México, en Morelos, en Tlaxcala. A pesar de que es el mismo personaje, en cada región va teniendo ciertas particularidades. Entonces, va a pasar lo mismo con Baba Yaga. Entonces, bueno, ya que nos ubicamos con lo que es el pueblo eslavo, vamos a ver esto, ¿no? Cherepanova, en su libro Cultural Memory in the Old and New World, cita un encantamiento cuya fuente se encuentra ya en la obra del siglo XIX, pues de Piotr Efimenko, ¿no? Este texto que aquí tienen, que ya les pongo aquí. Y bueno, es el encantamiento de un hombre que desea seducir a una mujer y hacer que se enamore de él. Y en un fragmento aparece Baba Yaga. Entonces, bueno, esto es lo primero que yo quiero mencionarles de Baba Yaga. O sea, una de las cosas que se le pedía a Baba Yaga, pues era esta cuestión de seducir, de poder seducir al ser amado, ¿no? Al ser deseado. Entonces, bueno, aquí les pongo otro fragmento antes de pasar al encantamiento que dice así. Baba Yaga vive sola o con sus hijas. Tiene dos hermanas con el mismo nombre y aspecto similar. Es extremadamente anciana, con canas, arrugas, granos y una pierna huesuda. Su aspecto es decrépito, seco, incluso carbonizado, excepto cuando el agua de la juventud la transforma en una hermosa virgen. Ella se mueve en un mortero de roble, se apoya en morteros de hierro y limpia los rastros que quedan tras ella con una escoba. Entonces, bueno, ya que vimos algunas cuestiones de Baba Yaga, como que tiene unas hermanas, de que tiene hijas, de que aquí ya no las describen extremadamente anciana, con granos, piernas huesudas, vamos a ver ya ahora sí este encantamiento del cual nos hablan. Y es muy bonito porque vean cómo aquí se van mezclando también las cuestiones numerológicas. Dice, en el campo abierto hay 7 cacerolas de cobre rojo y en cada una de ellas hay 77 egibabas. 77 egibabas tienen 77 hijas, cada una con 77 palos y 77 escobas. Yo, el siervo de Dios, y aquí menciona el nombre el vato, suplico a estas hijas de egibabas, salve a vosotras, hijas de egibabas, haced que el siervo de Dios, y aquí menciona el nombre de la mujer deseada, se enamore de vosotras y llevádsela al siervo de Dios, y aquí menciona el nombre del vato, y así se repite sucesivamente. Entonces, este es el encantamiento que, pues bueno, se recupera a partir de la tradición oral, donde se menciona, pues, estas 77 cacerolas de cobre rojo, 77 guibabas, 77 palos, 77 escobas, 77 hijas, y bueno, tenemos que entonces Baba Yaga existía como un personaje de los cuentos de hadas, pero, y aquí es donde tenemos el primer dato muy importante, también formaba parte de la religión popular, ¿vale? Entonces ya vamos viendo cómo no nada más es un personaje de los cuentos de hadas, sino que tenía también una importancia dentro de la religión y que era un personaje al que se le podía pedir, pues digamos, digamos que por el deseo, ¿no? Por pedir el deseo, por cumplir este deseo por la persona amada, ¿no? Y otra cosa que aquí les quiero decir a partir de este pequeño encantamiento es que Egi Babas podría ser un plural de Baba Yaga. Entonces, bueno, ya vamos recuperando pequeños elementos. Vamos avanzando. Les pongo esta imagen que a mí me gusta mucho porque yo desde que vi el viaje de Chihiro, pues es esto, ¿no? Hasta el mismo, se llama Baba, ¿no? Se llama Yubaba este personaje. Y yo quisiera como que mezclarlo porque Baba Yaga es un personaje que también aparece muchísimo en la cultura pop, ¿no? Me parece que hay menciones en Matrix, creo que hay hasta unos cómics, algunos videojuegos. Entonces es un personaje que permea también bastante la cultura pop. Y por ejemplo, una referencia es esta, ¿no? Yubaba del viaje de Chihiro, que ustedes también saben, pues tiene una hermana que también es igualita a Yubaba, ¿no? Entonces aquí vamos viendo estas pequeñas referencias a Baba Yaga en la cultura popular. Yo les pongo esta imagen que me gusta mucho y vean esto, ¿no? El grano, la vejez, la nariz, la anciana que vive solitaria. Entonces, bueno, todas estas figuras, ¿no? De la bruja. Ahora, vamos a una cuestión muy importante que nos va a guiar a partir de lo que vamos a ir viendo en adelante, que es la etimología de Baba Yaga. Pues digamos que, como les decía, todas estas lenguas eslavas, el nombre de Baba Yaga, con pequeñas variantes, la podemos encontrar en ruso, ucraniano, polaco, checo, serbio y esloveno, ¿vale? Como que de estos lugares. Y bueno, Baba significa abuela, mujer del bosque, mujer campesina, buena mujer,
partera, esto es importante, la ama, deidad pagana, también es importante, o simplemente mujer, ya sea joven o vieja. Entonces, Baba es mujer, y Yaga significa ira, horror, mal o tormento. Entonces tenemos que Baba Yaga a grandes rasgos podría ser una mujer mala, malvada, por así decirlo, ¿no? Podría ser una abuela iracunda, ¿no? Una mujer tormentosa, pero a grandes rasgos es esto, ¿no? Una mujer malvada que causa tormento, que causa horror, y vamos a ir viendo esto un poquito más adelante y lo vamos a ir pues analizando poco a poco. Pero a grandes rasgos esto significa Baba Yaga. Y aquí lo más importante es la palabra Baba, que pues va a hacer referencia a lo femenino y sobre todo a la mujer, ¿vale? Y ahora sí vamos a empezar con toda esta cuestión como mitológica, porque detrás del cuento que nosotros vimos y detrás de todo esto de Baba Yaga hay cuestiones mitológicas muy bonitas y vamos a empezar, por ejemplo, con la mujer serpiente, Baba Yaga como la mujer serpiente. Y bueno, en su libro The Slav's Poetic Conception of Nature, el folclorista Alexander Afasinev considera que Yaga está relacionado con una serpiente, refiriéndose a una serpiente hembra parecida a Lamia o Drangua de los cuentos y creencias populares neohelenos y albaneses. Lamia pues también es una figura muy importante para lo que formaría después el modelo de la bruja, digamos, de la Edad Moderna. Sobre todo recuerden que en Europa les decían lamias y pitonisas a las mujeres que eran consideradas brujas. Y bueno, en el folclore eslavo, Baba Yaga es a veces la madre de 3 hijas malvadas y un hijo serpiente. Algunos cuentos de hadas eslovacos retoman este motivo de parentesco con las serpientes y se refieren a los hijos de Baba Yaga como serpientes malvadas. Y les pongo otro fragmento. Dice, un encantamiento del siglo XVIII contra estas serpientes se refiere a Yaga como la serpiente marrón. Dice, enviaré a Yaga, la serpiente marrón, tras de ti. Yaga, la serpiente marrón, cubrirá tu herida con lana. Entonces, una de las versiones de Yaga es la de una serpiente hembra, con características humanas. Estas entidades tienen cabeza y torsos de mujer, pero la parte inferior de su cuerpo tiene forma de serpiente. Son una categoría mitológica muy importante en el imaginario euroasiático, más conocida gracias a un personaje que seguramente ustedes conocen bastante bien, si no después también platicamos de él, que es Melusina, que también causa como mucha fascinación entre todos los que les gustan estos temas, ¿no? Esta mujer que recibe una maldición y que es condenada a transformarse durante cierto tiempo del día, me parece, en serpiente, y que no debe ser vista por nadie, ¿no? Entonces, bueno, una reina, mitad mujer y mitad serpiente, inmortalizada en prosa por Jean de Arras en la Noble Historia de Lusignan, y en poesía por Coudredet, perdonen mi idioma, en Román de Melusilén a finales del siglo XIV y principios del siglo XV. Entonces, vean más o menos también en qué épocas nos estamos ubicando, siglo XIV, siglo XV, y vean también desde ahorita cómo la influencia pues de lo que es Europa occidental sobre lo que sería el folclore de Europa oriental. Y ahorita lo vamos a ir viendo un poquito más despacio. Entonces, estos híbridos femeninos procedentes de la diosa madre manifiestan un profundo dualismo como seres benéficos, malos, o como agresores donantes. Entonces, esto es muy importante porque ya vamos viendo hacia dónde nos vamos acercando con esta cuestión de los híbridos femeninos, de las diosas madre y de sobre todo de esta dualidad, ¿no? Va a ser muy marcada la dualidad de Baba Yaga como un ser benéfico y malo al mismo tiempo y también como un ser que agrede, pero también como un ser que dona al mismo tiempo. Es una característica que también, si se dan cuenta, tenían muchísimo los dioses aquí en Mesoamérica, ¿no? O sea, eran benéficos y no benéficos al mismo tiempo. No existía esta separación que tiene Occidente donde está el mal absoluto y el bien absoluto, sino que los dioses son buenos y malos al mismo tiempo. Recuerden que Tezcatlipoca también podía hacer esto, ¿no? Dar dones y riquezas cuando él lo deseaba, pero también las podía quitar a su capricho y antojo. Entonces, bueno, recuerden mucho esto, los híbridos femeninos. Aquí les pongo una imagen de este manuscrito precisamente de Melusina. Melusina no podía ser vista cuando se estaba bañando y estaba transformada en serpiente, porque si no se iba a quedar así para siempre. Pero su esposo le daba mucha curiosidad saber qué hacía Melusina y por qué se escondía. Entonces me parece que ustedes pueden ver precisamente aquí el dilema, ¿no? Melusina bañándose, y ustedes pueden ver cómo la mitad de su cuerpo es de una serpiente, y su marido pues está del otro lado de la puerta, incluso hay un agujero en la puerta porque ya le gana la curiosidad por saber. Me parece que en el relato sí ve a Melusina, y Melusina se transforma para siempre en serpiente, y de ahí empieza una gran, pues digamos, peripecia. Y también les quiero recordar, no sé si ustedes sepan, pero también en Mesoamérica había otra, pues digamos, deidad que era Cihuacóatl, que era la serpiente hembra, que también en algunos momentos también es comparada con precisamente la Llorona, y pues esta imagen aquí tienen
Esta también imagen que ustedes están viendo es una de las primeras representaciones de la Llorona en su faceta como de Cihuacóatl, que es la serpiente hembra. Entonces vean también cómo este modelo se va repitiendo también en distintas latitudes del mundo. Se los pongo nada más como un ejemplo porque siempre es muy bonito comparar todos estos personajes, cómo se van repitiendo y cómo aparecen con sus respectivas particularidades en distintas civilizaciones, en distintos tiempos, en diferentes partes del mundo. Entonces, también para que conozcan, les pongo esta imagen que me gusta mucho para que ustedes vean, ¿no? También cómo era la Llorona antes de ser, pues digamos, representada como esta mujer que lloraba por sus hijos y la desgracia que les había pasado. Pues esta es una de las primeras representaciones de ella, de la Cihuacóatl. Entonces, bueno, ya vimos lo de las serpientes, lo de Baba Yaga como serpiente, y ahora vamos a ver Baba Yaga como bruja. Voy a tomar un poquito de agua. Y bueno, aquí es muy importante la escoba y el mortero. ¿Por qué? Porque piensen también que la escoba y el mortero son elementos domésticos, ¿vale? Y pues como yo les decía, esta mujer anciana que vive en su casa, en su cabaña, en medio del bosque, pues precisamente que los elementos que complementan la figura de la bruja, pues van a ser las partes domésticas, ¿no? La cocina, por ejemplo. En el caso de Europa occidental, pues está el caldero. Entonces, bueno, en el caso de Baba Yaga, la escoba y el mortero van a ser muy, muy importantes, ¿no? Vemos que las 77 hijas de Baba Yaga que mencionamos en el encantamiento, pues poseen unas escobas. Este objeto no solo corresponde a las escobas de Baba Yaga, que junto con el mortero y la maja, así es como se llama la otra pieza con la que complementan el mortero, constituyen su equipo y medio de transporte, sino que también es el objeto principal de los viajes de las brujas, motivo que se repite varias veces en los textos occidentales de los siglos XV y XVI. Es decir, que aquí ya se empieza a ver un poquito la influencia de todo lo que es pues, el folclore de Occidente en el folclore de Oriente, de Europa de Oriente, porque empieza a retomar estos elementos, ¿no? Característicos de las brujas occidentales, la escoba y el mortero. Como ejemplo de esto, proponen que está el manuscrito del campeón de las damas. Baba Yaga realiza viajes similares. Afasinef atestigua que ella vuela a las reuniones de brujas montada en su mortero con su maja y su escoba. Federovsky, en 1897, dijo que Baba Yaga a veces era considerada la tía o ama de las brujas. Así, Baba Yaga ha sido descrita como una bruja vieja que se apodera de los niños, devora su carne y chupa su sangre. No sé si recuerdan precisamente en el cuento que leímos al principio, pues ella se iba a comer a la sobrina. Entonces vemos cómo Baba Yaga es devoradora, ¿vale? Y recuerden, y de aquí ya como que les voy a dar un adelanto, recuerden que la tierra también es devoradora, o sea, la tierra te devora, ¿no? Por ejemplo, piensen mucho en la Tlaltecutli, volvemos a lo mismo en Mesoamérica, ¿no? Tiene estas fauces devoradoras porque la tierra devora, pero así como la tierra nos devora, también nos da, pues, frutos, verduras, alimento y da vida. Entonces, recuerden muchísimo esta dualidad, ¿vale? Entonces, bueno, esta bruja con tendencias caníbales y gran amenaza para los niños, especialmente los bebés, se encuentra a menudo bajo el nombre de Strix, no solo en Europa Occidental, sino también en Europa del Este, ¿no? Recuerden mucho las estriges que eran estas mujeres como mitad pájaro, mitad mujer, valga la redundancia, que por las noches chirriaban y hacían ruidos muy extraños y que buscaban comerse pues a los niños y sobre todo a los bebés que no estaban bautizados. Entonces, de esta figura de la estrige de la Europa Occidental también influye muchísimo en cómo se va construyendo y evolucionando la figura de Baba Yaga. Y como ejemplo de lo que les estoy diciendo, tal vez algunos de ustedes ya conozcan, para aquellos que no lo conozcan, siempre me gusta ponérselos. Este es el manuscrito al que hacen referencia los folcloristas rusos, que influyó en la representación de Baba Yaga con la escoba. Este es el texto del campeón de las damas, escrito por Martín Lefranc en 1442, siglo XV, y esta es la primera representación, digamos, de la que se tiene registro en la que aparecen mujeres volando en una escoba. O sea, antes de esto no estaba como muy establecido en el imaginario la idea de las mujeres volando escobas. Esta es la primera vez que aparecen ya representadas en el margen de este manuscrito, y en este manuscrito están haciendo referencia sobre todo a las mujeres pues digamos, de los valdenses. Son mujeres valdenses que en ese momento era considerada pues una herejía por el cristianismo, pues digamos, oficial. Entonces, este es el texto al que hacen referencia. Vean a ustedes cómo pues aparecen precisamente la mujer de arriba sí está pues sobre una escoba, la de abajo está sobre un palo. Entonces, bueno, tenemos este manuscrito para que ustedes también vayan viendo las fuentes. Y bueno, ¿era realmente Baba Yaga una mujer muy malvada?
Según Polivka y su artículo de 1922, Lo sobrenatural en los cuentos de hadas eslovacos, hay un personaje llamado Jesi Baba que también recibe el nombre de Striga. Junto a la Jesi Baba y la Striga, la tradición folclórica eslovaca también ofrece a la Bosorka, bruja o maga, que a menudo asume el papel de Jesi Baba o Striga en la tradición popular. Una bruja de los Cárpatos, Ucrania, que perjudica a la gente robando la leche de las vacas, un motivo recurrente en los textos occidentales contra las brujas, que también es mencionado por Lutero en su sermón sobre el Éxodo. La Baba Yaga que succiona leche de los pechos de una joven está probablemente relacionada con esta bruja robaleche. En conclusión, se propone una identificación entre la Striga Bosorka y la versión eslovaca de Baba Yaga, Jesi Baba. Y es lo que yo les decía, ¿no? Como lo importante aquí es Baba, que es mujer, y ya va adquiriendo otros, digamos, otros sufijos, ¿no? Jesi, Yaga, dependiendo del lugar en el que nos encontremos. Sin embargo, no siempre es malvada. En al menos 3 cuentos eslovacos, Jesi Baba es una donante, que aparece en forma de 3 hermanas que ayudan al héroe a escapar del ogro que le persigue. Le dan comida y le prestan sus perros mágicos. En otro cuento, 3 Jesi Babi ayudan a un hilandero perezoso. Entonces recuerden muchísimo que Baba Yaga se va a mantener en esta dualidad, ¿no? Entre donante y receptora, y entre devoradora y generadora de vida. Entonces recuerden muchísimo esta dualidad de Baba Yaga. Y bueno, recuerdan precisamente lo que vimos al principio del cuento de cómo la mandan por hilo y aguja, cómo Baba Yaga también pues hila, está tejiendo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué está tejiendo? ¿No? Como les decía, no aparecen todas estas cuestiones nada más porque sí. Y vamos a ver qué tiene que ver aquí el hilado, ¿no? ¿Por qué es importante el hilado en Baba Yaga? Dicen, la mujer y el hilo. Jesi Baba está vinculada a la hilatura. La propia Baba Yaga hila lana u otros materiales en su telar. En otro caso, unas niñas llegan a su casa y la encuentran hilando. En un tercer caso, pide a las niñas que hilen para ella. Si se dan cuenta, esto es precisamente lo que le pide a la niña del cuento con el que empezamos, ¿no? Que se ponga a hilar en el telar. En el folclore eslavo oriental, Paraskeva Piatnisa, una importante santa, protectora de la cosecha, a menudo comparada con Baba Yaga, castiga a las mujeres que hilan el 5º día de la semana. A veces el castigo es muy severo. Piatnisa deforma los dedos de las mujeres que hilan los viernes. Este motivo recuerda a la Nauroa, una hada nocturna que aparece sobre todo en Isere y Saboya durante los 12 días de Navidad, lo que, según Joysten, se relaciona con el ciclo de carnaval cuaresma. Este mismo etnólogo menciona un ser sobrenatural ceremonial que aparece en una época concreta del año y, según los cuentos populares, entra en las casas para castigar a quienes trabajan a medianoche o en días festivos, sobre todo a encajeras e hilanderas. Golpea o mata a las encajeras, les da golpecillos en los nudillos con su varita, patea a los vigilantes con su pata de buey, les clava un nervio, agarra a los niños y les golpea con la pata de la vaca y la del buey, que lleva en cada mano. Entonces, bueno, aquí vamos viendo como por qué esta cuestión del hilo, y aquí vamos a ver otra cuestión, la fealdad. Tal conexión entre la mujer y el hilado puede encontrarse en el folclore rumano, donde Baba Cloanta, una pariente lejano de Baba Yaga, explica que es fea porque ha hilado demasiado en su vida. Las fuentes de Europa Occidental y Central que contienen este motivo del hilado también son abundantes. Vemos que las viejas matronas barbudas y desgreñadas son transportadas no solo en palos y pequeños asientos de madera, sino también en carretas y ruecas. Voy a ver si hay algún comentario. Muy bien. Entonces, bueno, aquí yo lo que les quiero decir es que, pues, por ejemplo, van como que sumándose elementos, ¿no? Que son varios elementos que yo les he ido marcando, pero que ahorita recupero, para que vean cómo se va formando precisamente lo que sería el modelo de la bruja, ¿no? De Baba Yaga. Vemos cómo de entrada tiene que, pues, ser el femenino, tiene que haber una mujer, en este caso Baba Yaga, una anciana que vive en el bosque, como también está la vejez muy marcada, como esta cuestión hacia las brujas, como Baba Yaga también es vieja, anciana, cabello blanco, el mal, cómo se considera que estas mujeres son malvadas, son devoradoras, lo doméstico, vemos también cómo lo doméstico es muy importante, el hilo, la aguja, el mortero, la escoba, que como yo les decía son elementos que tenemos en casa, y vemos al finalmente cómo se va sumando también esta última cuestión de la fealdad. Entonces, vamos viendo cómo
todos estos elementos se van juntando, en algún momento se unen para formar precisamente lo que todos pues conocemos como lo que sería la bruja, ¿no? Estos modelos de la bruja y cómo es que podemos identificarla. Entonces vamos viendo cómo se van sumando uno a uno todos estos elementos para que podamos finalmente construir, pues digamos, el modelo, pues digamos, de la representación de una persona, que en este caso es la bruja. Ahora vamos a ver una cuestión de Baba Yaga, Percha y Percha Baba Yaga. Y bueno, vamos a ver la portadora de luz, porque esto también, así yo cuando supe esto de la portadora de luz, se me hizo súper interesante porque pues yo creo que ustedes saben que otra persona que también se llama el portador de luz, pues es Lucifer, ¿no? Entonces, pues esto es muy interesante que Baba Yaga también sea una portadora de luz y vamos a ver un poquito más al respecto, ¿no? Otro ejemplo muy típico de mujer malvada, a menudo asociada con Baba Yaga, es Percha. Según la versión alpina germánica, Baba Persla, Petra, según la versión eslovena, o Petra Baba Yaga, según el neologismo ruso. El nombre de Pestra, Vestra, Perch, Berch, etc., deriva del alto alemán antiguo Berat, del antiguo alemán Bert y anteriormente del germánico común Berto, parientes etimológicos del inglés brilliant y del francés brillant. Por consiguiente, el nombre de Bersta o Persta significa la brillante, es decir, una portadora de luz. Y es lo que nos surge aquí esta pregunta, ¿no? ¿Por qué se atribuye un significado, un nombre con un significado pues, aparentemente positivo a un ser que hemos visto que pues es malvado y se caracteriza por ser maligno? Entonces, bueno, vamos a ver esto. Vamos a hablar, para resolver esto, vamos a hablar de las mesas adornadas. En 1468, el Thesaurus Pauperum, probablemente escrito por Juan XXI, compara a Satia y Dame Abonde, hadas veneradas en Francia medieval, con otra mujer y su tropa. Esta mujer es Persta. Y dice así: el segundo tipo de superstición, una especie de idolatría, es la de aquellos que, por la noche, muestran abiertos recipientes llenos de comida y bebida destinados a las damas que han de venir, la dama Abonde y la dama Satia, a quien el vulgo se refiere comúnmente como la dama Perch o Perchtu, esta dama que viene con su tropa. Esto es para que encuentren abiertos todos los objetos relacionados con la comida y la bebida, para que después ella pueda llenarlos y otorgarlos ricamente y en mayor abundancia. Muchos creen que es durante las noches santas, entre el nacimiento de Jesús y la noche de la Epifanía, cuando estas damas, encabezadas por Lady Persta, visitan sus hogares. Durante estas noches, muchas personas colocan en sus mesas pan, queso, leche, carnes, huevos, vino, agua y otros alimentos, junto con cucharas, platos, tazas, cuchillos y otros objetos similares en preparación para la visita de la señora Persa y su compañía, para que les resulten agradables y en consecuencia propicien la prosperidad de la casa y la marcha de los asuntos temporales. La costumbre se llama mensas ornare, y se trata de la práctica de preparar mesas en honor de una dama que visita las casas durante la noche, a menudo acompañada de su comparsa. Si encuentra ofrendas, recompensa ofreciendo riquezas; de lo contrario, castiga a los habitantes de la casa. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver otra cuestión de Persta y la hilatura, que ya vimos también anteriormente. Y dice, este castigo tenía un motivo. Y aquí yo les puse en grandes palabras precisamente la dualidad de las que yo les hablaba de estos personajes femeninos, ¿no? ¿Cómo son castigadores? Si se dan cuenta, te van a castigar si no encuentran una ofrenda, pero si la encuentran, te van a proteger. Entonces son duales, esta dualidad de estos personajes, ¿vale? El castigo tenía un motivo. Varios relatos describen las visitas de Persta a las casas, donde registraba el interior de arriba abajo para descubrir irregularidades. La más grave de ellas estaba relacionada con el hilado. La mujer de la casa estaba obligada a dejar de trabajar antes de medianoche o a no trabajar en un día festivo, un día importante durante los 12 días como Navidad y sobre todo Epifanía, el día sagrado de la diosa. En el caso contrario, en caso de desorden o cuando no se hilaba el lino, la diosa castigaba a la mujer. Esta acción le dio el nombre de Spinstubenfrau, la mujer de la hilandería. Karel Rose señala que el Spinstubenfrau es un epíteto del espíritu Vesta en el folclore alemán. Como Spinstubenfrau adopta la forma de una vieja bruja que puede aparecer en la propiedad de un hombre durante los largos meses de invierno. En esta forma, es el espíritu guardián de los graneros y la sala de hilatura, vigilando el cumplimiento de las normas laborales. Entonces, lo que les decía, vean como un espíritu castigador, de pronto, al mismo
digamos, poco después pasa a ser un espíritu protector. El castigo era muy especial. Se abría el vientre de la víctima y se sustituían sus extrañas entrañas por basura. Thomas Hill ve detrás de este castigo de tipo gastronómico una acción dualista de origen extático, chamánico, iniciador. Y es que ustedes deben de saber que, bueno, ahorita el término chamanismo está increíblemente utilizado, ya de hecho hasta ha perdido gran parte de su potencia, pero los chamanes en sí eran especialistas rituales de Siberia, que solían consumir precisamente manitas muscarias. Y entonces, pues ellos realizaban mucho estos rituales tipo extáticos, donde entraban en trance después en estados alterados de conciencia, después de haber consumido este tipo de amanitas muscarias, ¿no? Entonces, vean cómo ya se empieza a relacionar a Baba Yaga y a todas sus, digamos, sus diferentes versiones, por así decirlo, a lo largo de Europa Oriental, con rituales chamánicos, extáticos, ¿no? Iniciadores, rituales de iniciación. Una opinión similar ha sido expresada por Andrei Topokov en relación con el motivo de la cocción de un niño. Ivashka, Shikarko o Filiushka van a la isla de Baba Yaga y Baba Yaga le pide a su hija que lo cocine. Recuerden cómo se iba a comer a la niña, recuerdan que le pidió a la criada que cocinara a la niña. Bueno, el chico se coloca mal en el horno. Baba Yaga quiere explicarle cómo debe pararse, así que ella se coloca en el horno y el chico cierra la puerta atrapando a Baba Yaga en el proceso. Según Toporkov, detrás de este motivo se esconde un ritual por el que se introduce al bebé 3 veces en el horno para fortalecerlo. Así podemos ver que detrás de la acción maligna de Baba Yaga de quererse comer a la sobrina, hay realmente un rito de paso, hay un rito de iniciación, una acción mágica, un propósito beneficioso, porque a través de ese rito de meter al niño en el horno, lo va a iniciar, ¿vale? Y el folclorista Vladimir Prov propone que la bruja era el líder disfrazado durante el rito de paso en las sociedades primitivas. En un cuento de Yakutia, se describe a un Ega Baba como un chamán al que se invoca para que devuelva la vida a una persona que ha sido asesinada. Entonces, aquí yo es lo que les quisiera decir, como ya vamos desmenuzando todo este cuento aparentemente muy inocente al principio, pero como vemos cómo tiene significados muy, muy profundos, ¿no? Y como el hecho de quererse comer a la niña en el horno y cocinarla, realmente nos está hablando de un rito de iniciación, de un rito de paso, que era practicado por comunidades, pues, chamánicas en estas regiones, ¿no? Y recuerden también cómo vimos que al principio Baba significa también deidad pagana. Entonces, bueno, ya vamos viendo cómo hay rituales de iniciación detrás de estos cuentos de hadas. Por eso yo les decía, me gustaría muchísimo que si algo se pudiesen llevar también de esta masterclass es que volviesen a releer todos estos cuentos que nos leían de niños o que tal vez ustedes le leen a sus hijos y que están ahí y los tratemos de leer con otros ojos para ver qué podemos encontrar, qué cosas más profundas podemos encontrar, ¿no? Tal vez haya rituales de iniciación, ofrendas, deidades, otro tipo de rituales que nos podrían ayudar muchísimo incluso también en las prácticas, ¿no? Ahora vamos a hablar de Percha, el carnaval y la deformidad. Las patas de ganso. Los 12 días de fiesta en honor de Perchta se celebran en Alemania, Austria y Suiza. Aún hoy, el nombre de Perch hace referencia a las figuras enmascaradas que rondan por las noches los pueblos de la Alta Estiria y la región de Salzburgo. Con máscaras, vestidos con harapos y llevando escobas, visitan las casas. Los jóvenes se disfrazan o bien de bellas muchachas o viejas feas. Estas últimas se inspiran en la iconografía de Persia como anciana. Entre ellas figuran en primer lugar las patas de ganso, lo que podría explicar la existencia en Serbia de un Baba Yaga con patas de gallina o incluso las patas de gallina sobre la que monta su cabaña, porque pues saben que una de las características principales de la cabaña de Baba Yaga pues es que tenía patas de gallina. Entonces, bueno, aquí tenemos una opción, una posibilidad que nos da el folclore de dónde salen estas patas de gallina de la cabaña. O incluso las patas de gallina sobre las que monta su cabaña. Además, esta deformidad recuerda a la famosa tía Aire, la figura sobrenatural de los 12 días. Patas de pato. En segundo lugar, hay una nariz de hierro. Baba Yaga a veces tiene una nariz de hierro. Ya en el siglo XIV, el teólogo Martín de Amberg se refería en su Mirage de Conscience a Perch con nariz de hierro. Baba Yaga lleva a veces esa nariz de hierro y por eso los folcloristas la comparan con otra figura de la región de los Cárpatos, al oeste de Ucrania, Salisnababa o Salisnonosababa, la mujer de hierro, la vieja mujer de hierro que vive en un palacio con patas de pato, así como Basorrubaba, la mujer de nariz de hierro del folclore húngaro y Hulk. Y yo aquí les pongo esto porque quisiera hacer una pausa para que hasta ahorita vayamos viendo cómo se van construyendo sobre todo las ideas respecto a ciertos personajes, sobre todo respecto a lo que podría ser Baba Yaga. Vean cómo, por ejemplo, para construir todos estos personajes a lo largo de toda Europa Oriental,
retoman, por ejemplo, a Baba, que es una mujer, ¿vale? Y a esa mujer simple y sencillamente le agregan un adjetivo. Puede ser vieja, puede ser joven, puede ser hermosa, puede ser algo, ¿no? Como que siempre hay un adjetivo y después le agregan un complemento, ¿no? Esta mujer vieja vive en una cabaña en medio del bosque. Y así es como a través de ciertos elementos se van poco a poco construyendo las ideas. Y una vez que se construyen y quedan como ya, digamos, como que de cierta manera determinadas, es cuando se empiezan como, digamos, ya a difundir y a transmitir. Pero entonces yo lo que quiero que vean es cómo se van agregando poco a poco los elementos para que se vaya construyendo una idea, ¿vale? Tenemos entonces la mujer más un adjetivo más un complemento. Y así vamos construyendo una idea, ¿vale? Así es como se va construyendo también la idea de Baba Yaga. Y bueno, aquí es como yo les pongo precisamente el otro elemento, ¿no? Que forma la idea de Baba Yaga, que es la cabaña, ¿no? Aquí les pongo precisamente como dentro de este imaginario se cree que esta cabaña pues tiene sus patitas de gallina, ¿no? Y ya vimos de dónde sale, pero ahorita vamos a ver otra hipótesis de dónde salen estas patas de gallina. Y vamos a ver una cuestión que tiene que ver con lo repulsivo, ¿vale? Hult, de la que ya vimos hace rato, que también es como una versión de Baba Yaga, siendo una Spines tubenfro y a menudo identificada con Perstra, tiene una serie de características repulsivas. Luther señala que tiene una nariz enorme y Grimm señala que a veces aparece como una bruja con un diente largo. Entonces, es lo que yo les decía, vean cómo se van sumando todos estos adjetivos, ¿no? Hasta a veces, muchas veces calificativos. Si es una mujer, sí, pero tiene una nariz enorme y tiene un diente largo y tiene un mortero y vuela en escoba y se va sumando y se va sumando, ¿no? Hasta que de pronto ya queda la idea así establecida y se empieza a transmitir, ¿no? Para que todos nosotros la podamos identificar. Entonces, esta característica también es un motivo recurrente en la mitología de Europa del Este. En Serbia, Gobozdensuba, diente de hierro, quema a las malas hilanderas y a veces se describe a Baba Yaga con uno o varios dientes largos, a menudo de hierro. Sin embargo, fue otro motivo de los mitos de Holda el que llevó al investigador Potefna a identificar a Pesta y Holda con Baba Yaga. Baba Yaga, genio de la naturaleza. Y aquí vamos a ver otra cuestión bien interesante. Recuerden que en algún momento Baba significaba deidad pagana. El control del clima. Y esto es bien interesante porque no sé si ustedes sepan también que en Europa Occidental existían ciertos personajes que se llamaban los Tempestari, que eran capaces de controlar el clima, de provocar tormentas, de hacer que el granizo cayese, incluso también de desviarlo, y eran como pues muy reconocidos, muy solicitados en Europa Occidental durante la Edad Media, Edad Moderna para el control del clima. Y en Mesoamérica también existían personajes capaces de controlar el clima, ¿no? Que eran conocidos como los Teciutlaski, que pues bueno, eran digamos que sacerdotes de Tlaloc, que se dedicaban precisamente a controlar el clima, a alejar las tormentas y a curar enfermedades provocadas por el viento, las nubes, el frío y todas estas cuestiones, ¿no? Incluso hoy en día los podemos encontrar en estos pueblos a las faldas del volcán Popocatépetl e Iztaccíhuatl, actualmente conocidos como graniceros, tiemperos, trabajadores del temporal, ¿no? Entonces, vean también cómo el control del clima ha sido una preocupación por todas, digamos, por todas las sociedades en diferentes momentos de la humanidad, ¿no? Ha sido muy importante, pues, poder controlar la lluvia. Incluso hasta hoy mismo lo podemos ver, ¿no? Como una tormenta, pues, desquicia totalmente la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, el control del clima siempre ha sido muy importante y, bueno, según el folclore germánico, Hult, o a menudo Perstra, sacude sus fundas de almohada llenas de plumas, provocando nieve o escarcha, y se oyen truenos cuando mueve su carrete de lino. Se dice que la Vía Láctea se hiló con su rueca. De este modo, controla el cambio climático. En una función similar, Baba Jaudocha, en Ucrania Occidental, muy a menudo identificada con Baba Yaga, también produce nieve moviendo sus 12 almohadas o su abrigo de piel. Según Afanasiev, los bielorrusos imaginan a Baba Yaga detrás de las nubes de tormenta, con su escoba, su mortero, su alfombra mágica, sus caballos voladores, sus botas de 7 leguas, etc. Para los eslovacos, Yaga puede traer mal tiempo como buen tiempo. Y aquí al ladito les puse la figura de Tlaloc porque era exactamente lo mismo, ¿no? Las mismas funciones que tenía Tlaloc en ese entonces, ¿no? Él podía provocar una tormenta que destruyese todas las cosechas y provocase caos por la falta de alimento, o podía traer una lluvia benéfica que por el contrario, ¿no? Beneficiara las cosechas y produjese pues digamos, alimentos en abundancia, ¿no? Entonces, todo dependía del mismo Dios y por eso había que mantenerlo, digamos, contento, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos viendo cómo está ligado el control del clima a Baba Yaga y vamos a hablar de la bruja del invierno. En ruso a veces se llama Harou
Burohou o Diktohu, palabras que revelan su relación con las tormentas. Baba Yaga y sus hijas aparecen como serpientes y vuelan. Su vuelo provoca tormentas, truenos o terremotos. Y aquí ya vamos viendo cómo se van entrelazando todos los elementos que hemos visto, ¿no? El vuelo, las serpientes, las mujeres, la tormenta y toda esta cuestión. En una canción popular, Yaga es llamada la bruja del invierno y dice así: Sol, ¿has visto a la vieja Yaga? Baba Yaga, la bruja del invierno. Esa feroz, escapó de la primavera, huyó del justo, llevó el frío en un saco, sacudió el frío en la tierra, tropezó y rodó colina abajo. Para, para Potefnia, el dualismo, del cual ya hablamos, y la ambigüedad de Baba Yaga, que es a la vez secuestradora y dadora, o sea, te secuestra en su casa para darte un rito de iniciación, para meterte en un rito de iniciación, puede compararse al dualismo de la nube que fertiliza la tierra en verano, pero trae la lluvia en invierno. Baba Yaga es tanto una diosa solar como una diosa tónica. Es a la vez psicopompa y causa de la muerte, pero a la vez protectora de los nacimientos. Recuerden que ella también, que Baba significaba partera. Entonces eso quiere decir que pues digamos, sabía todas estas cuestiones de la vida. Y recuerden que, pues bueno, todo este viaje que hacen, por ejemplo, los niños cuando van a la cabaña de Baba Yaga, podría ser también como una referencia, como un viaje al inframundo, ¿vale? Como por ejemplo, como este mito de Tlacuache, ¿no? Que van al inframundo y le roban a los dioses algo para dárselo a los humanos. Entonces también esa función podría cumplir Baba Yaga. Baba Yaga puede ser una diosa o un genio de la naturaleza. A veces es de Sachishka, la esposa de Leshi, un espíritu del bosque, y ella misma un espíritu del bosque, que vive en una cabaña aislada en los densos bosques. También se le compara con Muma Peduri, la madre del bosque del folclore rumano, que vive en una cabaña con patas de gallo, rodeada de una valla sembrada de calaveras y roba niños. Hansel y Gretel, ¿no? Esto nos recuerda muchísimo a la historia de Hansel y Gretel. Y bueno, también aparte de ser la mujer del invierno, en esta dualidad es nombrada la mujer del mediodía. Este aspecto del genio del bosque y más en general del lugar, lo que comúnmente muchos pues han de conocer como genius loci, nos remite a otra dimensión de Baba Yaga que le identifica con otra figura muy importante del folclore eslavo, que es Poludnika, la mujer del mediodía. Es vieja, muy peluda, vestida con harapos, vive entre los juncos y las ortigas, o es, por el contrario, una mujer muy hermosa vestida de blanco que castiga a los que trabajan a mediodía. Aparece sobre todo en los campos de centeno protegiendo la cosecha. En otras lecturas, absorbe la fuerza vital de los campos, un motivo a menudo relacionado con Baba Yaga, que corre por los campos de centeno con el pelo desatado o llevando un pañuelo. ¿Ven? O sea, también están muy ligados a Baba Yaga los ritos agrarios, ¿no? Como Baba Yaga como protectora de las cosechas. Poludnika también puede parecerse a Baba Yaga. Roger Caillois, en su artículo Spectres Dimini Dance, la demonología Les Fates, explica que es una deidad de los bordes de los campos a la que se le canta. Entonces vamos viendo cómo también Baba Yaga está muy ligada a estos ritos agrarios, a la cuestión del campo, las cosechas, ¿no? Como los pongo aquí precisamente, ¿no? Rituales agrarios. Este carácter fronterizo presenta otro aspecto de Baba Yaga como genius loci, adscrita a un lugar concreto, definido y protegido por el propio genio, bajo las versiones de Baba Yaga, Baba Gorbata, Politzna o Poshisnalka. Baba Yaga, o bien como genio benéfico, protege el lugar y la cosecha, o bien, y más a menudo, como genio maléfico, absorbe la fuerza vital de la cosecha y la destruye. Así que hay que ahuyentarla, lo que explica la siguiente canción eslovena cantada por la gente en la fiesta de San Jorge el 23 de abril, una fiesta puramente agraria destinada al renacimiento de la naturaleza. Y dice así: a Jorge el Verde guiamos, mantequilla y huevo pedimos, a Baba Yaga perseguimos, primavera esparcimos. El canto debía ir acompañado de un sacrificio ritual. El maniquí de una anciana debía ser quemado. De ahí que Baba Yaga, y lo que podríamos denominar sus avatares, sea el genio que hay que cazar, una costumbre común en toda Europa y en particular en la parte eslava, donde al final de la cosecha se utilizaban y repetían ciertas fórmulas para alejar o cortar a la vieja. Entonces vamos viendo también esta dualidad y cómo es que Baba Yaga está inmiscuida en todas estas cuestiones agrarias. Y aquí les pongo precisamente una imagen de Baba Yaga, que a mí pues es como la que se me asemeja más como este genio del bosque, ¿no? Vean, o sea, ni siquiera tiene forma de mujer, ni de anciana, ni nada, es como una sombra, ¿vale? Una sombra así oscura que tiene como una escoba, va montado como en un barril, una especie de barril. Entonces vean cómo aquí Baba Yaga
pues realmente parece esto, ¿no? Un genio del bosque, ¿no? Como todos salvajes, incluso vea, ¿no? Sus ojos, su sonrisa como enloquecida, no sé. Pero es muy interesante esta imagen de Baba Yaga que aparece en los cuentos rusos, en un cuento ruso como ilustrando más bien, un cuento ruso de 1894. Y bueno, vamos ahora sí a otra hipótesis de la cabaña con patas de gallina, que no tiene tanto una explicación mitológica ni de los cuentos, sino una explicación un poquito más geográfica cotidiana. Baba Yaga vive en las profundidades del bosque en una casa encaramada sobre patas de pollo y rodeada de pinos y calaveras resplandecientes. Una casa que está cerrada desde el principio, ya que solo puede abrirse pronunciando un conjuro adecuado, y está enclavada en un bosque oscuro que inspira temor por su antigüedad y silencio. La idea de una casa con patas de gallina podría derivar de las cabañas de ciertos pueblos de Europa del Este que las construían de esta manera para protegerse de los animales. Entonces, vamos viendo como que más bien sí hay como una explicación lógica de por qué tenía patas de gallina, y era porque, como ustedes pueden ver en esta imagen a la derecha, realmente los pueblos de Europa del Este construían sus cabañas sobre pilotes de madera para protegerse de los animales salvajes, de los saqueos y de todos los peligros que pudiesen pasar durante la noche. Entonces, a través de toda esta cuestión del imaginario, se fueron transformando estos pilotes en patas de gallina, y pues fueron así como surge la idea, ¿no? De que la cabaña de Baba Yaga va caminando, puede caminar, puede hacerse más pequeña, más grande y todo esto, ¿no? Y para entrar a la casa de Baba Yaga se dice el siguiente conjuro: casita, casita, da la espalda al bosque y voltea hacia mí. El conjunto puede tener diversas variaciones dependiendo del cuento, pero a grandes rasgos es este conjuro, ¿no? Tú no puedes entrar a la casa de Baba Yaga nada más abriendo la puerta, tienes que pronunciar este conjuro para que ella se voltee y ya puedas entrar. Entonces recuerden mucho que, pues bueno, esta es la explicación lógica, no lógica, por así decirlo, como la explicación racional, no sé cómo decirlo, de por qué tenía patas de gallina realmente la casa de Baba Yaga, ¿no? Y cómo fue transformándose la idea de los pilotes de madera que los protegía de los peligros en patas de gallina. Entonces, bueno, ya tenemos esto. Y vamos a ver algo muy bonito que tiene que ver, que me gusta mucho con este cuento. No sé si lo notaron, pero bueno, Baba Yaga y la creación del mundo. Recuerden que Baba Yaga también es una diosa creadora. Y bueno, les pongo esta imagen de Baba Yaga y el cuento de Basilisa la Hermosa para que la puedan ver otra vez. Como es vieja, tiene, incluso se le ve su diente aquí, del que ya hablamos hace rato. Lleva su mortero, su escoba, la maja que le llaman, y se lleva aquí a la niña, ¿no? A Basilisa bajo su mano izquierda, ¿no? Entonces ya vimos también esta cuestión de la estrige, de las brujas robaniños y todo esto. Entonces vamos a ver de la vida y la muerte, ¿no? Baba actúa como embustera, villana y salvadora cuando ayuda a Basilisa a deshacerse de su familia, aunque lo hace a través de medios violentos e indirectos. A diferencia de la figura de la madrina, Baba está más allá de los límites de la moralidad y a menudo su ayuda se manifiesta en formas amenazantes. La ambigüedad de Baba, según Johanna Hobbes, está directamente relacionada con su feminidad y esta a su vez con el mundo natural. Baba Yaga como un aspecto de grandeza de una diosa madre, cuya naturaleza dual como generadora y caníbal se refleja como la paradoja fundamental de la naturaleza. De cierta forma, ella es una figura de la madre tierra, en otra se le asocia claramente con la muerte. El cuento del príncipe Danila Goborilva resume bien esta dualidad. En él, una princesa llamada Caterina se hace amiga de la hija de Baba Yaga, a quien encuentra en la cabaña de Baba después de huir de las incestuosas insinuaciones de su hermano. Las dos finalmente escapan de la malvada bruja que intenta repetidamente arrojar a Caterina en su horno abrasador. Ya vimos por qué lo del horno. Mientras Caterina y su nueva compañera huyen, fíjense, arrojan detrás de sí un peine, un cepillo y una toalla, que es lo mismo que arrojó la niña cuando la perseguía Baba Yaga en el cuento que leímos. Pero aquí vamos a ver por qué un peine, un cepillo y una toalla. ¿Qué tiene que ver aquí? Bueno, ya vimos que el peine se transforma en una cadena montañosa, el cepillo en un denso bosque y la toalla en un inmenso lago. Bueno, pues aquí Vladimir Prop vio en esta acción un eco del antiguo mundo de la Dadora del Fuego, una especie de proto-Prometeo, cuya huida de la morada de los dioses o de su choza con patas de pollo se convierte en un acto de creación del propio mundo. Levanta montañas y bosques, establece ríos y mares. Al intentar devorar a su presa humana, Baba Yaga engendra la creación de un nuevo mundo para ellos. Es decir, que mientras la niña va corriendo de la morada de los dioses, en este caso del inframundo de Baba Yaga, ella va creando el mundo, va creando los bosques, las montañas, los ríos, todo se va formando. Entonces, realmente esta huida es la creación del mundo, ¿vale? Ella va creando el mundo. Entonces, Baba Yaga, al intentar perseguir a esta niña, lo que indirectamente hace es crear el mundo donde estamos viviendo nosotros. En algunos relatos es una manifestación del invierno o las tormentas, en otra es una diosa similar a Perséfone.
Baba Yaga asume ambos papeles, a veces dentro de la misma historia. Entonces, Baba Yaga puede ser salvadora y destructora en el mismo cuento en diferentes momentos de la historia, ¿vale? Entonces, pero también recuerden mucho esto, ¿no? Vean cómo hay mitos de creación del mundo, ritos de iniciación, ofrendas, rituales, en todos estos cuentos que vimos al inicio, ¿no? Que nosotros leímos al inicio. Entonces, bueno, ya vimos cómo también hay una creación del mundo en este cuento de Baba Yaga que vimos. Y ahora vamos a hablar como de un tema que yo sé que es como complicado, complejo, yo lo sé, pero el hecho de que lo ignoremos no quiere decir que no se esté tratando y pues no, o sea, se va a seguir tratando y creo que lo mejor es que lo vayamos abordando, sobre todo en esta cuestión que han hecho el movimiento feminista para retomar las figuras de la bruja, ¿vale? Entonces, más allá de si estar pro o en contra, creo que como que nuestro motivo, más allá de decir si está bien o mal, si es correcto o incorrecto, es explicar por qué está pasando y qué está pasando, ¿no? Y que nosotros podamos reflexionar y entrar a la discusión, al debate, más que nosotros juzgar qué es lo que se debería de hacer. Entonces vamos a entrar al debate y ver si es Baba Yaga un icono feminista. Bueno, esta es la pregunta realmente, ¿no? Como les decía, no vamos a asegurar nada, pero este es el debate, Baba Yaga feminista. ¿Por qué? Porque muchos de los fans de Baba Yaga la llaman en broma un icono feminista debido a esa imagen de una anciana que vive en el bosque haciendo lo que quiere todo el día, ¿no? Básicamente esta cuestión de una mujer que es libre y que puede hacer lo que quiere es muy atractiva para esta cuestión feminista, ¿no? Es la capacidad de Baba Yaga de vivir física y moralmente fuera de los límites de la sociedad y dentro de los límites de la paradoja, lo que la convierte en una figura convincente y poderosa. Es voluble y peligrosa, lo que podría verse como un reflejo del miedo de los hombres al poder sexual de las mujeres, pero también es un reflejo del poder imponente de la madre naturaleza, una figura complicada que es celebrada por su negativa a ser domesticada. Es un agente de transformación que existe fuera de las cosas que limitan a la sociedad humana, como el tiempo y la moralidad. Es posible que sea tan atractiva para las mujeres de hoy debido a su rechazo a los estándares sociales y al poder que surge de ello. Es una excepción con un poder que no se deriva de su belleza ni sus relaciones con los demás, sino que es un poder que surge de su interior, de la tierra, de la choza y de la estufa de fuego, ¿no? O sea, la misma tierra como madre naturaleza y lo doméstico, ¿no? Lo que vemos en la cabaña, en la estufa, en el mortero, en el hilado, en la rueca, y en todos estos elementos muy característicos de lo femenino y de lo doméstico. Entonces, Baba Yaga. Finalmente, ya para finalizar esta masterclass, ¿quién era Baba Yaga? Después de todo lo que hemos visto, ¿quién era Baba Yaga? ¿Qué podríamos decir? Porque vimos que la pregunta inicial con la que iniciamos esta masterclass era si nada más Baba Yaga era un personaje de los cuentos, ¿no? Si se lo podíamos dejar nada más como un personaje de los cuentos. Y ya hemos ido viendo poco a poco que es muchísimo más que un personaje de los cuentos, no es una diosa, es una mujer, es una partera, es un genio comarcal, entonces Baba Yaga es muchísimo, muy profundo, ¿no? Es una figura muy profunda. La investigación ha demostrado que Baba Yaga es el resultado de la degradación de una deidad eslava de la que se dice que fue la esposa de Percunas y la madre del mundo, y que el cristianismo la convirtió más tarde en una bruja malvada. Es decir, Baba Yaga era una diosa creadora del mundo que finalmente fue demonizada, convertida en bruja, cuando pues el cristianismo occidental pues terminó avasallando a todos los pueblos, ¿no? De Europa Oriental. Esta asociación, que sigue siendo pertinente hoy en día, parece coherente desde el punto de vista lingüístico, ya que todas las lenguas eslavas comparten el término baba, que indica la feminidad del personaje. Por eso yo les decía al inicio cuando vimos la etimología que prestásemos mucha atención a la palabra baba y que es mujer. Y básicamente a partir de la mujer le van agregando adjetivos, ¿no? Y le van agregando los adjetivos que quieren, mala, fea, con diente de hierro, con nariz de hierro, ¿no? Pero es a la mujer a la que se le van agregando esos adjetivos. Aunque más ambigua, la segunda parte de la palabra, pues suele remontarse a la primera. Entonces, bueno, espero que haya quedado claro quién es Baba Yaga, cómo pasó de ser una diosa a ser una bruja malvada. Y yo aquí les pongo esta imagen para que vean cómo pues es una representación de Baba Yaga bailando con un hombre viejo en el siglo XVIII y realmente no tiene como gran parte de terrorífica. Si se dan cuenta, sigue manteniendo en su cinturón como elementos domésticos. Pareciese hasta una cuchara y un tenedor, pareciese, no sé bien qué sea, la verdad. Pero me gusta mucho porque nosotros vimos la primera imagen que sí estaba muy parecida a lo que era una bruja, ¿no? Sobre la escoba vieja, con granos, canosa y todo, pero en esta imagen que es
pertenece, por lo que podemos ver en la glosa, que pertenece un poquito más al folclore de Europa Oriental, podemos ver que Baba Yaga está más cercana a un especialista ritual. Aquí parece una sacerdotisa, ¿no? Y que está precisamente quizá en un ritual bailando, en un ritual extático. Entonces, bueno, esta es la última imagen con la que tal vez sería bueno que nos quedáramos de Baba Yaga, no la imagen occidental de la bruja, sino la imagen de la diosa, la sacerdotisa, que pues bueno, es la que les pongo aquí al final. Como yo les mencionaba, para nosotros es muy importante que haya bibliografía, porque si no hay bibliografía vamos a caer en el dogmatismo y ustedes tendrían que creer en mi palabra nada más porque yo lo digo, y eso es algo terrible para mí, la verdad. No quiero que crean nada más porque yo lo estoy diciendo, sino que yo creo que traerles bibliografía les permite a ustedes generarse un criterio. Creo que lo más sano es que ustedes contrasten todo lo que se dio en esta masterclass con cualquier otra información que ustedes puedan ver, para que ustedes puedan reflexionar y, como les digo, generarse su propio criterio. Entonces, para nosotros es muy importante que ustedes tengan bibliografía para que vean también de dónde nosotros obtuvimos la información, porque pues tampoco no es que yo pues haya nacido aprendiendo todo esto, ¿no? Estos son los textos que nosotros consultamos para realizar esta investigación. Los pueden encontrar en internet, excepto creo que, no, sí, también el libro de Claudia Lecoteux. Este libro de Claudia Lecoteux, a mí me gusta mucho en lo particular. Agradezco muchísimo al profesor José Antonio González que me presentó este autor, pero él marca muy bien esto, precisamente este último proceso que vimos al final, ¿no? En las últimas diapositivas. Este libro muestra muy bien este proceso, sobre todo en los pueblos germanos, de cómo muchas deidades quizá menores, quizá deidades locales de algún pueblo, de alguna comarca, de algunos genios locales, pues terminaron siendo demonizados y terminaron siendo demonios, ¿no? Lo que les podría decir de Baba Yaga, como más o menos lo de Baba Yaga, ¿no? Cómo pasó de ser una diosa a ser una bruja. Pues este libro se enfoca muchísimo en los pueblos germanos, pero habla del mismo proceso, de cómo todas estas deidades de los pueblos germanos terminaron siendo demonizadas cuando el cristianismo pues terminó por avasallarlo todo, ¿no? Y cómo se da este proceso y cómo nosotros también, por ejemplo, muchísimo a través del lenguaje, podemos identificar cuando en alguna montaña, en algún río o en algún pueblo existía alguna deidad que protegía ese lugar, ¿no? Entonces, pues esto con nosotros, bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Esperamos que, pues, que les haya gustado, que hayan aprendido algo. Yo les digo, les repito, me gustaría muchísimo que releyeran los cuentos de hadas a raíz de esta masterclass, para ver si encuentran algún rito, alguna ofrenda, algún mito, algo que les llame la atención, que incluso les podría dar pistas y podría nutrir también sus prácticas espirituales, ¿no? Si desean las diapositivas que ahorita les mostramos, les vamos a, se las podemos mandar por correo, pero les vamos a poner una publicación con un link, nada más para que nos manden un registro y nosotros poder llevar también un registro de las personas. Y nada más con que llenen el registro y nosotros, para que nos dejen su correo, y nosotros se las estaríamos mandando si es que ustedes desean estas diapositivas pues en su correo, ¿no? Porque la idea pues también es como que compartir el conocimiento, como les decía, se construye entre todos. Y bueno, si tienen preguntas, comentarios, pueden mandarnos un mensaje inbox por Facebook, un WhatsApp o un email. Aquí pueden ver ahorita los datos, y si no, les vamos a dejar también los datos en algún posteo. Y pues bueno, a nombre de la rama de Diana, me despido y pues les deseo que tengan una noche pues llena de magia. Eso es todo. Pues hasta luego. Un saludo a Al Mendoza y a Bad, que estuvieron aquí presentes. Un comentario de Al Mendoza dice: y los instrumentos de Baba Yaga creo también refuerzan la imagen de diosa creadora, pues la escoba es fálica y el cáliz como representación del útero. Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, obviamente es una diosa creadora y todo eso tiene que ver precisamente con la creación. Eso que mencionas de la escoba como objeto fálico también me parece muy interesante, porque se presenta muchísimo, como ya lo vimos en la parte de las brujas, sobre todo occidentales, ¿no? Entonces, bueno, yo les agradezco muchísimo que hayan estado presentes, les agradezco muchísimo pues todo. Yo me despido ahora sí. Se suponía que tenía un guión para no hacer todo esto, pero muchísimas gracias y pues hasta luego.